Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado. Bienvenido, bienvenida al Gato Podcast de los viernes. Soy Ezequiel Barrera, editor de Gato Encerrado, y te saludo desde nuestra sala de redacción en San Salvador. Hoy es 3 de junio y como todas las semanas te resumo y también te comento lo más destacado de lo que está ocurriendo en El Salvador. Pero antes quiero aprovechar para saludar a quienes también ven este podcast que se publica en Spotify, pero también en nuestro canal de YouTube Gato Encerrado SB, y se han suscrito y enviado comentarios recientemente. Quiero saludar entre los últimos seguidores y a quienes han comentado: a Lorena Mojica, a Carmen Bernal, a Carlos Paniagua y a Morena Morán. Muchas gracias por seguirnos y compartir este contenido con las familias, las amistades, la gente que está alrededor tuyo. Bueno, vamos a empezar ya de lleno. Esta semana lo más relevante es que el presidente Nayib Bukele salió de la casa presidencial o de donde sea que pasa, porque él no tiene trabajo en el territorio. Entonces, las únicas veces en las que se ve es cuando sale a inaugurar por ahí y poner una primera piedra, o hacer mítines políticos como el que hizo este miércoles en la Asamblea Legislativa. Porque en realidad eso no fue un discurso en el que los presidentes acostumbran, cuando cumplen un año más en el gobierno, de ir a la Asamblea Legislativa y rendir cuentas al pueblo salvadoreño. Lo que hizo el presidente esta semana fue un mitin político en el que además llevó hasta un comité de aplausos que pedían la reelección, una cosa que es inconstitucional, pero que eso ya no importa, porque en el gobierno de Nayib Bukele él controla los 3 poderes del Estado y esas cosas ya no son inconstitucionales. De hecho, la Sala de lo Constitucional, como ya saben, en este tercer año de gobierno, le habilitó, le allanó el camino para una reelección presidencial. Bueno, es tanto el control de los 3 poderes del Estado que quien inició la plenaria solemne fue él mismo con el gong en el Salón Azul. Bueno, en su discurso, como ustedes saben, lo han visto o lo han escuchado en la cadena nacional, se enfocó exclusivamente en el tema de seguridad, como para justificar un poco el régimen de excepción en el que ha sido duramente criticado por cometer graves violaciones a derechos humanos. Dijo, entre otras cosas, que su estrategia ya está logrando que casi le ganen la batalla a las pandillas. El discurso, por supuesto, está basado en mentiras y esto no es subjetivo. Esto lo digo con propiedad porque el periodismo ha demostrado que, por un lado, él dice que tiene una guerra contra las pandillas. Bueno, el periodismo ha demostrado que el gobierno de Nayib Bukele, como los gobiernos del FMLN y también funcionarios de Arena, han tenido pactos con la pandilla, con la Mara Salvatrucha. Fue por ese pacto que se rompió, según el periodismo, como lo revelaron audios que publicó el periódico El Faro, que en la última semana de marzo fueron asesinadas 87 personas, como para llamar un poco la atención al gobierno de El Salvador, al gobierno de Nayib Bukele. Luego de esta masacre que hubo por la ruptura con el gobierno de este pacto que tenían, se inició una serie de medidas que no solamente incluye el régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa sin mayor discusión y solo obedeciendo a las órdenes de la presidencia, y que además se ha prorrogado, además de esas medidas del régimen de excepción que está provocando graves violaciones a derechos humanos, también se implementaron o también se aprobaron una serie de reformas penales que van a quedar incluso si el régimen de excepción finaliza en algún momento. Reformas que son peligrosas para la gente inocente que ha sido capturada, y también para callar un poco a la prensa cuando habla de estos temas.
ya que en su mitin político del miércoles, porque como digo, no fue un discurso, más bien fue un mitin político en el que ya se comienza a ver como la tendencia a que la gente comienza a pedirle la reelección presidencial, él se refirió exclusivamente a el tema de seguridad, pero hay temas de los que no habló. Como es típico en su forma de gobernar, hay temas que los ignora, como por ejemplo la situación de las mujeres, la situación de la diversidad sexual, la crisis climática en El Salvador. Son cosas que no habla. La crisis económica de la que tampoco está hablando y que además le ha apostado mucho al tema Bitcoin, que por lo que hemos visto en los últimos meses, en las últimas semanas, ha venido en picada y parece que estamos perdiendo más de lo que tendríamos que estar ganando. Al final no tocó temas importantes para la población, como por ejemplo cuándo va a finalizar por fin el Hospital Rosales, cuándo va a cumplir promesas tan básicas que prometió al inicio de su gobierno, y que son pequeñas para un estado, como llevar lanchas ambulancias a la isla La Pirraya, y esas cosas que prometió, pero que aún no se han cumplido. El presidente al final, insisto, solo habló para intentar justificar su régimen de excepción. Por eso, para hablar del régimen de excepción en la siguiente parte de este podcast, tenemos una entrevista con Erika Guevara, quien es la directora de Amnistía Internacional en América, quien vino al país con su equipo para hacer una investigación que ya fue presentada esta semana y que parte de los principales hallazgos es que el régimen de excepción está generando graves violaciones a derechos humanos. Cristosal, quien también fue una organización que estuvo en la presentación de este informe, dijo que todas las denuncias sobre detenciones arbitrarias, sobre torturas, sobre cómo policías están llegando a las casas y amenazan y golpean, y hay diferentes situaciones en medio del régimen de excepción, capturan gente que es inocente. La Procuraduría, según Cristosal, solo se ha dedicado a recibir las denuncias, a documentarlas nada más, pero no está investigando. Eso es terrible porque la Procuraduría parece que ahora se está dedicando a no quedar mal con el presidente, a medirse un poco con lo que dice y lo que no dice, y no está haciendo su trabajo, que es investigar. Y las víctimas, por lo tanto, siguen esperando justicia, que ya no va a haber porque esta Procuraduría no está interesada en buscar justicia, está interesada más en quedar bien con la presidencia de la República. Bueno, sobre esto un poco vamos a hablar con Erika Guevara en la entrevista que hicimos en medio de la presentación que se hizo del informe de su investigación por el régimen de excepción. Gracias, Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para América, por haber aceptado esta invitación de ser parte del podcast de la semana que hacemos en Gato Encerrado. Gracias, porque yo sé que entre tantas actividades que tienen que desarrollar en El Salvador y después de hablar con bastantes medios, también hizo el espacio para platicar con nosotros. Así que muchas gracias. No, al contrario, para mí es un privilegio poder estar con ustedes y al contrario les agradecemos el espacio de difusión del trabajo que estamos realizando. Amnistía Internacional vino a El Salvador con la misión de indagar qué es lo que está ocurriendo después de la aprobación del régimen de excepción, después de platicar con víctimas, después de documentar varios casos, de platicar también con organizaciones de sociedad civil que defienden derechos humanos. Ustedes presentaron esta semana una investigación o hallazgos. Me gustaría que nos pueda decir, digamos en breves palabras, cuáles son los principales hallazgos y las conclusiones principales a las que arribaron después de conocer lo que está sucediendo en El Salvador actualmente. Bueno, Ezequiel, yo quisiera decirte que, solo como introducción, que Amnistía Internacional tiene muchos años de trabajo en El Salvador. Durante décadas hemos acompañado la lucha por la defensa de los derechos humanos en contextos sumamente adversos en la historia reciente del país, incluido el conflicto armado, la reconstrucción que eso ha significado en los últimos años, situaciones de violaciones a los derechos humanos y de violencia generalizada que han tenido azotadas a las comunidades, la influencia de esta maquinaria criminal que ha generado tanto dolor y sufrimiento y que ha ocasionado que miles de personas hayan abandonado el país, en donde también hemos estado documentando violaciones que estas personas en necesidad de protección internacional han enfrentado en el tránsito y el camino hacia llegar a un destino que les pueda proteger.
En los últimos años hemos visto con mucha preocupación el deterioro acelerado de la situación de derechos humanos en el país. En el año 2019 yo tuve la oportunidad de sentarme con el presidente Bukele, que el día de ayer ha celebrado su tercer aniversario de gobierno, en donde le entregamos nuestras preocupaciones sobre los enormes desafíos en materia de derechos humanos que enfrentaba el país, y quien nos respondió con un número de promesas y acuerdos sobre cómo enfrentar esos desafíos. Y lo que hoy día vemos no solo son promesas rotas, no Amnistía Internacional, porque no tendrían que ser a nosotros, pero son promesas rotas a la propia ciudadanía, que a pesar de que el presidente goza de una altísima popularidad, sabemos que en otros contextos y en otros países eso no necesariamente significa el ejercicio fundamental de derechos y que verdaderamente se estén atendiendo las causas estructurales de las crisis y de las violencias que está enfrentando el país. Es en ese contexto que la llegada del régimen de excepción es otra señal de alarma, es un ejemplo más de esta constante, de esta espiral del deterioro en el contexto de la situación de derechos humanos, un régimen de excepción que tiene como excusa atender la problemática de seguridad, que por un lado es un régimen que repite políticas fallidas de otros gobiernos y que por otro lado muestra el propio fracaso del plan de control territorial, que es supuestamente el plan de seguridad pública que tiene el gobierno del presidente Bukele, y que pues claramente al ser un plan opaco, el que poco se conoce en términos de inversión pública o de participación ciudadana, hoy está mostrando que efectivamente ha sido un rotundo fracaso. Y es en ese contexto que Amnistía Internacional decide desplegar su respuesta de crisis con un equipo que tenemos especializado, que solo desplegamos en situaciones en donde se dan violaciones a los derechos humanos de manera generalizada o sistemática, o que las violaciones pudiesen constituir crímenes internacionales que tengan responsabilidad penal internacional por parte de las autoridades. En estas semanas de investigación concluimos el día de hoy preliminarmente que efectivamente el régimen y las múltiples reformas legislativas han generado un contexto de masivas violaciones a los derechos humanos que se enmarcan en un contexto de detenciones arbitrarias de personas, más de 36,000 personas, de acuerdo a los propios datos revelados por las entidades gubernamentales, personas que han sido detenidas sobre todo en situación de arbitrariedad, en comunidades marginalizadas que viven en situación de pobreza, simplemente porque estaban en el lugar equivocado o porque alguien les señaló anónimamente, sin que se hayan verificado esas denuncias anónimas, o porque tenían un tatuaje, o porque lucían, como le dijeron a dos menores de edad de 14 y 15 años, que tenían cara de malandros, o con todos estos aspectos de criminalización de la protesta y de ese racismo que el propio gobierno está instaurando en la narrativa de cómo se desmantela el tejido social. Y es en ese escenario que nuestra mayor conclusión, yo te diría que son dos. Por un lado, que efectivamente se están cometiendo estas graves violaciones a los derechos humanos, que se están violentando las garantías del debido proceso y de un juicio justo, no solo de las personas que han sido detenidas, pero también las víctimas de la criminalidad de las pandillas, que hoy día no ven en esto el acceso a la justicia por las atrocidades que se han cometido en su contra. Y segundo, y muy peligroso, es que estos regímenes de excepción, este régimen de excepción hoy día instaurado, pareciera que se convierte en la norma de la forma de gobierno del presidente Bukele, en donde hoy día se suspenden los derechos de quienes están detenidos, pero el día de mañana se pueden suspender los derechos humanos de cualquier otro grupo de población. Sí. En su informe que dieron en la conferencia de prensa, hablaron justamente de varios casos y de cómo el gobierno ha estado actuando de tal forma que sus Fuerzas Armadas, su policía está cometiendo graves violaciones a derechos humanos, y también dijeron que estas medidas no están resolviendo. También lo decía en este momento, que se están utilizando medidas fallidas del pasado. Pero como Amnistía Internacional, ¿ustedes también tienen alguna propuesta de que si todo esto no está funcionando, entonces qué puede funcionar para resolver el problema de seguridad por un lado y el otro para reparar las graves violaciones a derechos humanos que se han estado cometiendo?
Bueno, los graves problemas de seguridad pública que enfrentan países como El Salvador, que lamentablemente no es el único que ha enfrentado el flagelo de las violencias generalizadas en las comunidades cometidas por las estructuras del crimen organizado, han sido alimentadas por dos elementos principales. Uno, la impunidad, ¿no? La falta de justicia. No hay investigaciones robustas, no hay procedimientos judiciales que cuenten con todas las garantías del debido proceso, de manera que los perpetradores, los criminales, verdaderamente enfrenten a la justicia en estos procesos y no la gente que simplemente por cubrir una cuota termina siendo detenida arbitrariamente. Esa impunidad que ha sido la norma en El Salvador hoy día no ha sido atendida por las entidades del Estado ni por el propio gobierno del presidente Bukele, ¿no? En segundo término, en términos de cómo se va alimentando esta situación de inseguridad ciudadana que existen en países como El Salvador, está vinculado a la falta de políticas integrales que atiendan las causas estructurales de esta violencia. Es conocido a nivel del mundo que estas estructuras criminales de las pandillas se alimentan del abandono estatal en las comunidades que tienen azotadas por la violencia. Si efectivamente el gran número de personas jóvenes que se unen a las filas de estos grupos del crimen organizado lo hacen o porque son reclutadas forzosamente, niñas y niños y adolescentes, o porque no tienen otra alternativa precisamente por el abandono estatal y por la falta de ejercicio a derechos fundamentales como la educación, la salud, el empleo, entre otros. Entonces, en la medida que estas políticas fallidas de mano dura y de mano superdura y de ahora se llaman guerra contra las pandillas y el nombre que le quieran poner, no están atendiendo esas causas estructurales. Nosotros documentamos, por ejemplo, el caso de un niño, de un adolescente de 16 años que fue detenido en el contexto del régimen de excepción durante 13 días, fue llevado a un centro de detención policial con adultos, en donde fue encadenado, en donde fue maltratado, golpeado por la propia policía, después es trasladado a un centro de resguardo en donde es torturado por miembros de pandilla con los que compartía la celda, ¿verdad?, bajo la mirada cómplice de las propias autoridades del Estado. Bueno, ese es un niño de los cuales el día del aniversario, el 1 de junio, en su informe a la nación, el presidente Bukele se vanagloriaba de proteger. Ese es el tipo de protección que hoy día se le está dando a las niñas y a los niños, castigados, detenidos arbitrariamente y sobre todo aquellos que viven en situación de pobreza. Entonces, la solución tiene que pasar precisamente por robustecer a las instituciones del Estado, garantizar la autonomía de instituciones como la Procuraduría General o la Fiscalía para que verdaderamente se acabe con la impunidad y que pase por políticas integrales de defensa de los derechos humanos, donde precisamente la atención a las causas estructurales sea el elemento fundamental. Entiendo que ustedes han intentado reunirse con el presidente para plantearle los hallazgos de esta investigación y también hacerle algunas propuestas de cómo empezar a ver este tema de forma más integral. Entiendo también que el presidente no accedió a reunirse como sí lo hizo hace 3 años, como ya lo comentaba. Y entiendo que la única persona o el único funcionario con el que sí se reunieron fue el Procurador General de la República. En esa reunión con este funcionario, ¿qué pasó? ¿Se comprometió a darle seguimiento a las propuestas que ustedes hicieron? ¿O cómo lo vieron? ¿Qué pasó en esa reunión? Me gustaría saber. Bueno, primero decir que efectivamente el presidente Bukele no ha accedido a reunirse con nosotros, ha mantenido un silencio, simplemente ha hecho una respuesta que nosotros la asumimos como una negativa a través de sus redes sociales al retuitear uno de los ataques virulentos que se han generado en contra de nuestra presencia en el país a través de redes sociales. Pero efectivamente nos hemos reunido con el Procurador General de la República, un procurador que tiene pocas semanas de haber iniciado su mandato. El procurador tuvo toda la apertura de escuchar las preocupaciones de Amnistía Internacional. Tuvimos una larga conversación no solo sobre preocupaciones, sino también de escucha sobre las acciones emprendidas por la Procuraduría, que cabe mencionar que la Procuraduría General de la República es la institución que bajo mandato constitucional tiene a su cargo la defensa pública. Es una institución autónoma e independiente del Estado que tiene que ser dotada de recursos precisamente para garantizar esa autonomía. El Procurador General de la República reconoció abiertamente que su labor está dirigida a la implementación de las políticas del gobierno del presidente Bukele. El procurador reconoció
la limitada capacidad que tienen para atender la dimensión de las detenciones que se han dado bajo el régimen de excepción, al grado que reconoce que no se le puede proveer de información a los familiares de manera individualizada, precisamente por el número limitado que se tiene de personas defensoras públicas. Sin embargo, mostró mucha apertura de conocer no solo los hallazgos de nuestra investigación, sino inclusive nos invitó, a través de nosotros invitó a organizaciones de derechos humanos a que si conocemos de casos en donde se evidencia esa arbitrariedad en la detención, que él estaría en toda la disposición de conocer de esos casos e intentar, ¿no?, activar mecanismos para que las personas sean liberadas. Así lo haremos, tomaremos muy en serio su invitación y esperamos que pueda responder de la manera que nos respondió durante la reunión. Finalmente quiero preguntarle, la situación en El Salvador está ya digamos, cruzando la línea roja, porque hay gente que está denunciando todos los días que sus familiares han sido capturados arbitrariamente. Ustedes mismos han documentado varios casos. Nosotros desde el periodismo también hemos documentado, hemos seguido, hemos comprobado, corroborado que justamente se han llevado estudiantes que no tienen nada que ver con pandillas, vendedores, madres de familia. Y toda esta situación está cada vez peor, y como lo han señalado ustedes, las graves violaciones a derechos humanos que parece que no tienen ya respuesta. Las familias están muy decepcionadas, no encuentran qué hacer, y ayer el presidente en su discurso dice: nosotros somos un país soberano, por lo tanto vamos a tomar las decisiones que haya que tomar, y la comunidad internacional no debe venir a meter sus narices acá prácticamente. Entonces, ante esta situación en que las familias están en una situación difícil, que el Estado no va a responder, que el mismo Procurador de Derechos Humanos tampoco está investigando, ¿qué puede hacer la comunidad internacional ante esta situación? A pesar de que el presidente ya advirtió: no, somos soberanos y no metan sus narices en nuestras cosas. Pero ¿qué puede hacer la comunidad internacional ante esta situación? No se debe confundir la soberanía con el escrutinio internacional, del cual todos los estados están sometidos a través de los mecanismos internacionales a los que se ha apostado precisamente para mantener la rendición de cuentas y los sobrepesos que se necesitan para el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, nosotros le hemos hecho un llamado a la comunidad internacional para que redoble esfuerzos a través de sus canales diplomáticos para presionar a las autoridades salvadoreñas que permitan el ingreso, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de otros mecanismos del sistema de Naciones Unidas, mecanismos de protección de derechos humanos. Primero, para que se les permita el acceso a los centros de detención, que se pueda verificar las condiciones de vida, de salud de las personas que han sido detenidas, las condiciones carcelarias, que se les pueda permitir el acceso a los procedimientos judiciales para que se pueda monitorear el respeto o no a las garantías del debido proceso. Y sobre todo, que sería un mensaje muy contundente del propio presidente Bukele, que se siente atacado y amenazado, pero que en realidad no se abre el escrutinio internacional. Él mismo lo dice en su narrativa: el que nada debe, nada teme. Pues si él no permite el escrutinio internacional es porque tiene mucho miedo que se sepa, ¿no?, las complicidades institucionales que hoy existen para la violación de los derechos humanos. Así es que la comunidad internacional puede jugar un papel fundamental. Hay comunidad internacional representada por diferentes gobiernos con los que se mantienen acuerdos de colaboración comercial, acuerdos de colaboración en las inversiones, de muchos sectores, y que esos tendrían que también pasar por un escrutinio en materia de pleno respeto a los derechos humanos, y eso es lo que esperamos de la comunidad internacional. Ok, bueno, muchísimas gracias por habernos permitido platicar con usted, aprovechando que estaba visitando El Salvador, y también a propósito del informe que han presentado. Muchísimas gracias, Erika. Gracias a ustedes. Y así es como llegamos al final de este podcast de los viernes. Yo te agradezco por haber llegado hasta acá y te invito a que puedas compartir este contenido con tus familiares, con tus amistades que están en El Salvador o en Estados Unidos o en otro país, para que se enteren de lo que está sucediendo en El Salvador. Y si necesitas más detalles, ingresa a gatoencerrado.news y ahí vas a encontrar notas, reportajes, fotogalerías, para que puedas tener toda la información detallada de lo que está ocurriendo en El Salvador día con día.
También te invito a que si todavía no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, le des suscribirse y también a la campanita para que puedas estar pendiente de cada vez que subamos un nuevo video. Porque en el canal no solo subimos los videos del Gato Podcast, sino que también parte de nuestro trabajo periodístico que hacemos día a día.